Bueno, pues comenzamos nuestro resumen semanal, como es habitual, con el IBEX. Bien, vemos que el IBEX está haciendo algo, bueno, pues quizá un tanto extraño. Y es que no acaba de decidirse por subir y buscar uno de los retrocesos de Fibonacci, pero tampoco acaba de caer. Es cierto que cuando ya después de estos movimientos hablamos que era bastante probable que hiciera aquí como un movimiento lateral sin una tendencia muy clara. Y bueno, lo cierto es que la tendencia podemos decir que de momento sigue siendo alcista en el muy corto plazo porque los máximos y los mínimos son crecientes. ¿Cuándo fallaría esto? Pues cuando un mínimo perdiera el mínimo anterior. Aquí en este caso, si perdiera este mínimo no pasa nada porque no ha superado el máximo. La clave estaría en perder ahora mismo el nivel de 9.424,5, o sea, 9.425 puntos es nuestro nivel clave que no debería perder el IBEX. Podemos decir que si perdiera ese nivel, pues el rebote se habría acabado porque los máximos y los mínimos dejarían de ser crecientes. Desde aquí lo perderá o seguirá subiendo y irá a buscar a 7.456 o incluso la zona de 7.964, pues es una incógnita, la verdad. La verdad es que no lo sabemos, pero yo creo que nadie lo puede saber. Ahora mismo pues está en un rango así un poco lateral. De hecho, los americanos el viernes que nosotros estuvimos cerrando todavía bajaron un 2%, por lo que posiblemente el lunes pues nosotros empecemos bajando. Luego a partir de ahí pues ya veremos porque está en un momento en el que no está muy claro el movimiento que va a hacer en el corto plazo. Si vemos el gráfico del DAX, pues bueno, el DAX esta semana ha tenido una subida muy buena, ha llegado a la zona del 50% del retroceso de Fibonacci, se ha acercado a la media de 200 y desde aquí aparece una vela negra que de momento no augura cosas muy buenas, pero que vamos a ver si es capaz de recomponerse. En el caso del Eurostock, pues bueno, pues la vela la verdad es que esta es bastante fea, también se acerca al 50% sin llegar, pero esta vela sí que es una vela preocupante. Es una vela preocupante porque ya es una vela envolvente de esta vela blanca. Y bueno, pues es cierto que no pasaría nada siempre y cuando no pierda estos niveles de aquí, que estamos hablando de la zona del 2746, que tocan dos veces. Entonces, si no pierde esos niveles no pasa nada, pero esta vela es como para preocuparse un poquito. En el caso del Dow Jones, pues bueno, lo que vemos es que el Dow Jones, igual que las bolsas, todo el resto de las bolsas americanas, está muy fuerte, los máximos y los mínimos siguen siendo crecientes, y podemos decir que aquí el nivel clave absolutamente lo tenemos en este mínimo. Mientras no perdiéramos el nivel exactamente de 22.941, 22.941 es este nivel, hasta que no perdiéramos este nivel, pues no pasaría nada, no habría que preocuparse demasiado porque la fortaleza sigue instaurada en estos índices. En el caso del S&P, pues fijaros que ha llegado a la zona del 61,8% y a la media de 200. Es decir, que el S&P 500 ha hecho ya el retroceso máximo que tenía que hacer. Esto quiere decir que a partir de aquí pueden venir caídas, pero si por una de aquellas continúa subiendo y superara estos niveles, que marcó un máximo de 2.955, o sea, si encontráramos un S&P por encima de 2.955, podríamos hablar de que el Standard & Poor's 500 volvería a ser alcista. Por el momento todavía es bajista y peligroso porque este movimiento a la baja con este gap de momento no presagia cosas muy buenas, pero lo cierto es que si no pierde este mínimo puede estar cogiendo un poquito de fuerza una vez llegado a la media y volver a atacarla. Estos mínimos son el 2727 en el S&P 500, nivel que no debería de perder. En el caso del Nasdaq, bueno, Nasdaq es el más fuerte de todos con mucha diferencia, sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, superó el 61,8%, esto es un valor alcista por encima de la media de 200, un índice alcista. Bien, ¿cuál sería el problema?
En el Nasdaq, pues el problema claramente sería que la secuencia de máximos y mínimos crecientes se perdiera. Y eso solamente ocurriría en caso de perder los mínimos de esta vela de la semana pasada, que fueron los 8.360 puntos. Es decir, que podemos estar tranquilos o muy tranquilos siempre y cuando el Nasdaq no pierda los 8.360. Si perdiera ese nivel, vendría una corrección, que no un mercado bajista en principio, una corrección que le llevaría pues posiblemente a la zona del 50% de toda esta caída sobre los 7.900, o incluso podría bajar hasta los 7.630 al 61,8. Pero bueno, de momento lo que parece claro es que sigue con mucha fortaleza, tiene sus correcciones. Es verdad que superar aquí un máximo y perderlo rápidamente no es buena señal, pero estamos en un momento complicado y si hacemos caso a las señales de muy corto plazo podemos estar entrando y saliendo continuamente en el mercado. Por lo que da la impresión de que es momento de darle un poquito más de margen y no salir del Nasdaq a menos que pierda este nivel de los 8.360 puntos. Bien, y vamos con valores ahora. Bueno, empezamos siempre por los valores alcistas de la bolsa española para ver cómo lo han hecho esta semana. Y lo primero que vemos es Solaria. Qué impresionante lo de Solaria. La verdad es que no podemos decir nada más que nos sigue dando sorpresas alcistas Solaria. Después de esta vela y este movimiento que parecía que se había acabado ya la gasolina, pues bueno, pues llega el miércoles y el jueves, sobre todo el jueves, cuando todo el mercado cae, y Solaria demuestra una fortaleza impresionante. El estocástico se gira al alza y marca un nuevo soporte aquí, y bueno, pues es verdad que en toda esta zona puede tener ahí pues unos movimientos un poco raros, es decir, no sería malo que hubiera una consolidación bastante grande entre la zona de 10 y la zona de 8.50 más o menos, que por ahí puede hacer un poco lo que quiera, pero es un valor claramente alcista y su objetivo es superar los máximos anuales en la zona de los 10.26, y si lo superará, el objetivo alcista es muy ambicioso. Así que Solaria, un valor a tener en cuenta. Bien, Celnex, atención a Celnex, porque su primer ataque a la zona de la media, a sus máximos históricos, de momento no ha dado frutos. Es decir, que no ha podido con sus máximos históricos. Lo ha intentado, marcó un máximo en los 50,80 este día, el día 22, pero no ha podido mantener los máximos de 49,18 que marcó aquí. De hecho, aquí se fue abajo, pero el jueves, otra vez en contra de el sentimiento general de las bolsas, pues Celnex subió. A pesar de que durante la semana ha bajado, cuando toda la bolsa ha subido, pues bueno, nos tiene un poco acostumbrados, no solamente Celnex, también nos tiene acostumbrados Viscofan, Grifols, un poco todos los valores alcistas, a comportarse muy bien cuando las bolsas bajan y cuando las bolsas suben, pues a relajarse un poquito, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado esta semana, por lo que esta vela del jueves en contra del mercado nos hace pensar que Celnex es muy probable que la semana que viene continúe subiendo y ataque la zona de sus máximos históricos. Primero la zona de 49,20, pero para confirmación absoluta sería superar los 50,80. De todos modos, Celnex, valor muy alcista de la bolsa española y valor a, en principio, mantener en cartera. Farmamar, bueno, atención, espectáculo Farmamar esta semana. La semana pasada acabó por encima de la resistencia de los 5 euros en 5,035 y dijimos que lo más probable era una subida vertical y fuerte. ¿Y qué hizo? Pues el mismo lunes subió muy fuerte, acabó en máximos del día, el martes siguió subiendo muy fuerte y a partir de aquí pues decidieron que se había acabado la subida en el corto plazo y venía una corrección. Y así fue. El mismo martes, cayó con fuerza,
Y luego el miércoles siguió cayendo un poquito, el jueves cayó también más fuerte, pero recuperó. Entonces esta vela del jueves, también teniendo en cuenta que la bolsa fue muy bajista, no es una mala vela, es una vela interesante. Es cierto que PharmaMar es, bueno, la volatilidad en total, ¿no? Porque tiene subidas y bajadas muy fuertes, pero, y no es descartable que vaya a buscar otra vez el nivel que rompió, el nivel de los 5 euros, de hecho sería hasta sano. Pero es verdad que en cualquier momento puede retomar las alzas, porque cuando vimos el gráfico semanal la semana pasada, lo que vimos es que una vez superado este nivel, tenía unos objetivos alcistas muy grandes, porque hablamos aquí de los 5,70, que era este nivel, pero los 5,70 los superó ampliamente, aunque los ha perdido. Realmente el nivel importante y el objetivo que yo le pondría es llegar a la zona de 9,75, que es este enorme objetivo. Y puede conseguirlo, porque lo está haciendo bien. Es verdad que esta vela, bueno, pues hubiera sido malo que hubiera acabado en la parte baja. Al acabar aquí un poco en la parte media, pues tampoco es tan malo. Vamos a ver la semana que viene, puede tener volatilidad, pero es un valor, por supuesto, a estar ahí pendiente de él. Bien, Grifols, otro valor alcista que se ha comportado esta semana en contra de la tendencia general, que lo suele hacer. Bien, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que se separó de las medias, ha vuelto a las medias y a partir de aquí lo más probable es que incluso, aunque las bolsas estén débiles, pues Grifols continúe con su racha alcista con el objetivo de enfrentarse a sus máximos históricos en la zona de 34,35. Así que es un valor a seguir teniendo en cuenta. Y vamos, este es uno de los valores que yo le pondría un stop más alejado. Es decir, que si no perdiera estos niveles de aquí, de 29,30, yo no me saldría de Grifols, porque las alegrías pueden ser muy grandes. Bien, el caso de Viscofan, atención, porque esto es la fortaleza también personificada. ¡Qué maravilla! Hablamos la semana pasada de que se enfrentaba justamente a la resistencia a los 55. ¿Y qué hizo el lunes? Pues salir con un gap ya superando los 55 claramente, ni siquiera despedirse de ellos y seguir subiendo con fuerza durante toda la semana. Es cierto que el jueves pues ya mostró síntomas de cansancio con esta vela, que es una vela de vuelta, y lo más probable es que la semana que viene comencemos la semana bajando. Pero aún así, un valor alcista como Viscofan, las caídas son momentos de aprovechar para entrar en el valor. Y bueno, Ebro esta semana, atención porque rompe esta resistencia que le ha costado muchos días de superar. Fijaros ahí la de veces que se ha pegado cabezazos ahí contra la zona del 19, que no podía, y cuantas más veces se toca una resistencia, más violenta es la ruptura. Y así lo hizo, porque el 19 subió casi a 20 en un día. A partir de ahí venía una corrección fuerte, pero no acaba mal la semana. Y atención porque los máximos históricos en Ebro Foods están muy cerca, están aquí en la zona de 20,30, es la zona de sus máximos históricos. O sea que atención porque parece que ha iniciado un nuevo tramo alcista, lo que es Ebro, y que podría continuar con la fortaleza. Y bueno, el último valor alcista de la bolsa española, Aircross, como decimos, un valor más pequeño, pero que es un valor que puede dar muchas alegrías. Bien, la semana pasada acabó flojo, pero el lunes ya hizo una vela muy interesante, muy buena, que nos muestra además un soporte clave que es en la zona mínima de esta vela. El mínimo que marcó fueron 2,41 y nos dice que este nivel ya no se debería de perder. A partir de ahí, bueno, pues está haciendo como una consolidación y todo indica y todo parece que quiera volver a tener un impulso para enfrentarse a la importante resistencia en la zona de 2,90. Pero atención porque si superara 2,90, el objetivo alcista es muy ambicioso. Así que Aircross un valor a tener en cuenta también.
Bueno, en la semana pasada hablamos de Iberdrola porque era uno de los valores que estaban ahí cerca de superar su media de 200, superando además resistencias, y esta semana lo hizo el miércoles, como el viernes fue fiesta, me lío. Bien, pues ¿qué hizo? Subió con fuerza, superando estos niveles de los 9,20, 9,22, pero ¿qué hizo el jueves? Pues bajó con más volumen todavía que la subida del miércoles y acabó por debajo de la resistencia, por lo que es un momento de duda. Tengamos en cuenta que la media de 200 está completamente plana, no está con pendiente positiva ni con pendiente negativa tampoco, por lo que podemos decir que nos ha marcado un nuevo nivel importante en la zona de 9,40, y si Iberdrola la semana que viene superara los 9,40, lo incluiríamos en el selecto grupo de valores alcistas de la bolsa española. Pero atención, todavía tiene que demostrarlo. Bien, el caso de Inditex. ¿Por qué hemos puesto Inditex? Porque Inditex era un valor, es un valor que ha tenido un rebote muy potente entre el 50 y el 61,8% de Fibonacci, que es lo normal, pero ya advertimos cuando llegó a esta zona que la media de 200 tenía ya pendiente negativa, que estaba por debajo de la media y que esto es un rebote de toda esta caída, por lo que pueden venir otra vez caídas fuertes. ¿Y qué ha pasado? Pues que han venido un primer movimiento bajista, de aquí ha subido, pero fijaros la vela del jueves, porque es fea. Es una vela envolvente bajista y no augura nada bueno. Así que Inditex, como muchos otros valores que han estado subiendo, pues como el mismo Ferrovial o Sacirba y Hermoso, son valores que, cuidado con ellos, ACS inclusive, que han subido bastante, pero estamos hablando de un mercado bajista y un rebote. Y es un error comprar valores bajistas en los rebotes. Otra cosa es comprarlo cuando la bajada es muy fuerte y buscarle alguna señal, como esta vela, para buscar el rebote. Pero ya una vez ha rebotado, comprar por esta zona es uno de los errores más grandes que suelen cometer los que invierten en bolsa a nivel personal, a nivel amateur, a nivel individual. Y me gustaría pues que lo tengan en cuenta para que intenten no volver a cometer este tipo de errores. De momento, Inditex pues no pinta muy bien. Es verdad que puede perfectamente estar haciendo un movimiento lateral muy grande en toda esta zona, e incluso, ¿por qué no?, puede acabar por romper la media de 200 y llegar a ser alcista. Pero si eso ocurriera es cuando nosotros invertiríamos en Inditex. Mientras tanto, lo ideal es mantenerse al margen de Inditex y de todos estos valores que todavía no son alcistas. Bien, y hablando de estos valores que cuando han bajado mucho, que pueden tener un rebote, a mí me gustaría esta semana introducir un concepto que es cuando un valor se separa mucho de su media de 200. Fijaros en este caso que cuando se separa mucho de la media de 200 suele haber un rebote que se acerca a la media. Bueno, pues hay valores en la bolsa española que están muy lejos de la media de 200 y que tienen la posibilidad de tener un rebote, incluso tomando el relevo a todo este tipo de valores que ya han tenido el rebote. Uno de ellos sería IAG. Atención, porque IAG es un valor que está en 2,55 y la media está en 5,12. Eso quiere decir que desde 5,12 cotiza un 50% por debajo de la media 200. Normalmente la media 200, cuando un valor se separa más de un 20%, ya suele ser zona de buscar rebotes. Pero hay que buscar rebotes, no comprar porque ha bajado un 20% de la media, porque es lo que hemos comprado aquí, sino que cuando ya ha bajado mucho y aquí hace una especie de suelo, como está haciendo ahora mismo IAG, es cuando se le pueden buscar ese tipo de rebotes. Aquí tuvo un primer movimiento, este segundo aquí
pues ya vimos que no perdió los mínimos y ya hizo una señal buena y a partir de aquí tuvo un segundo rebote. A partir de aquí está aquí como en un movimiento lateral bajista, pero fijaros en esta vela, lo voy a acercar, porque esta vela del miércoles, atención porque me parece una vela muy potente, me parece una vela muy interesante. Pierde los mínimos de toda esta consolidación, los recupera, deja aquí una sombra alargada y acaba en máximos del día, con un volumen que supera el de todos estos días anteriores, en la zona alta de volumen. A partir de ahí se encuentra con un día de corrección, pero esto lo que nos dice es que si no pierde la zona de los 30, podría tener un rebote muy interesante. Y fijaros que estamos hablando del valor de la bolsa española que más alejado está de su media de 200, por lo que el rebote en IAG puede ser muy grande. Fijaros que yo siempre hablo de comprar valores alcistas, que a mí me gustan los alcistas y que no entro en los bajistas, pero esta es una de las pequeñas excepciones que yo me permito. Y es que yo normalmente pues un 20% de mi cartera sí que lo dedico a algún valor que aún siendo bajista pueda tener un rebote espectacular. Y estamos en el caso que nos ocupa, en IAG. Vamos a ver algún otro valor que también está separado de la media, no tanto como IAG, pero que también tienen una separación importante. Es el caso del Banco Santander. Bien, el Banco Santander, fijaros que yo he sido muy negativo con el Banco Santander, porque, bueno, está en un sector bajista, claramente bajista, pero es cierto que aún así tiene sus rebotes, ¿no? Como suele ocurrir. Fijaros el último tramo bajista que tuvo, que se puede comparar un poco a este, fue esta caída aquí tan fuerte, y desde aquí, desde esta zona, pues tuvo un rebote, pues vamos a ver, porque aquí estamos hablando de que bajó, a ver, aquí nos lo pondrá, en esta zona de aquí, en los 2,75, cuando cayó aquí, y desde 2,75 pues rebotó hasta la media, que es lo que decimos, la zona de 3,87. Claro, estamos hablando de un rebote muy interesante. Y aquí parece en situación ideal de tener pues otro rebote bueno. ¿Por qué digo eso? Pues porque ha hecho una cosa que se llama un fallo bajista, que es que pierde los mínimos que teníamos en 1,9260 más o menos, los pierde y los recupera. Y después de recuperarlos, tiene una vela blanca interesante. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que está corrigiendo todo este movimiento alcista, y es verdad que esta vela en sí misma pues no es bonita, porque es una vela envolvente bajista, pero bueno, lo que nos está diciendo es que si es capaz de mantener el mínimo de esta vela blanca, que coincidiría con los mínimos de 2,92,6, pues cabe la posibilidad de un movimiento fuerte al alza e ir a buscar su media de 200. Aquí además haría como una especie de doble suelo. Fijaros si tomáramos un poco el mismo nivel, llegando a esta zona de 2 que marcó aquí en 2,53, pues bueno, estamos hablando que serían como unos 60 céntimos y desde aquí subiría 60 céntimos más para cumplir la figura e iría a buscar lo que es su media de 200. Así que es otro valor a seguir, otro valor interesante, otro valor que aunque sea bajista, pues es una opción más especulativa que de inversión, pero una opción que al fin y al cabo es lo que estamos buscando en estos mercados. Bien, otro caso parecido es el de Telefónica. También es un valor que a mí no me gusta nada porque tiene sus movimientos, es bajista claramente desde hace mucho tiempo, pero fijaros que cuando tiene un movimiento bajista fuerte, pues viene su rebote, ¿no? Después de un movimiento bajista fuerte, viene su rebote. Y en toda su historia, cada vez que ha tenido un movimiento bajista fuerte, busca la media de 200, un movimiento fuerte, tiene un rebote fuerte, movimiento fuerte, tiene un rebote fuerte a la media de 200. Y ahora que ha venido aquí, un movimiento muy fuerte. Aquí, ¿qué vemos en el muy corto plazo? Pues vemos que ha hecho aquí un soporte. Un soporte que ya no lo ha perdido. Es decir, aquí teníamos de una caída fuerte, una subida. Esta caída ya no
pierde los mínimos, una subida y esta caída ya no pierde estos mínimos. Por lo que los mínimos cada vez son más bajos, pero si llega un momento que supera uno de estos, pues podrá tener un disparo interesante. Me parece muy buena la vela que hizo el jueves, porque en contra del mercado, que fue muy bajista, pues se conformó con no bajar, ni subir ni bajar, o sea que interesante. Bueno, ya veis, aquí hablando de valores bajistas que pueden tener un rebote. Bueno, pues otro valor bajista que puede tener un rebote, estamos hablando, en general todo el sector del turismo, de Meliá. Bien, Meliá cotiza actualmente un 35,6% por debajo de su media de 200. Y Meliá está haciendo algo interesante porque estos ya está en tendencia alcista de corto plazo, que es máximos y mínimos crecientes. Fijaros que este mínimo no pierde este máximo supera este, y teóricamente ahora debería superar este máximo de aquí. A partir de aquí, pues ¿cómo podemos aprovechar esto? Pues bueno, ahora mismo claramente se puede hacer una compra y un stop por debajo de los mínimos de esta vela blanca, que estaríamos hablando de los 4, ¿no? Pues está en 4.19, posiblemente el lunes toque los 4.10, pues bueno, estamos hablando de un riesgo bastante pequeño, con un stop ahí limitado, pero una posibilidad de subida bastante fuerte. Bien, seguimos con el sector de turismo. Amadeus, entre otras cosas, es uno de los valores pues más recomendados por las casas de valores. Antes de toda esta caída, vamos, Amadeus era el valor más recomendado, pero de todo el IBEX, el más recomendado. Y a partir de aquí, con todas estas caídas, pues bueno, pues evidentemente ha cambiado la perspectiva de su negocio, pero es cierto que dentro de 4 o 5 años Amadeus seguirá siendo exactamente lo que era o incluso mucho más, creciendo a ratios del 10, del 15%, como nos tenía acostumbrados, ¿no? Así que Amadeus es verdad que lo está haciendo con movimientos más volátiles, pero la estructura de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo sigue vigente. Fijaros que aquí tuvo una subida, hubo una caída, una subida. Esta caída de aquí no perdió los mínimos de esta caída, a partir de ahí supera máximos y esta caída no pierde los mínimos de aquí. El estocástico está en la zona baja, por lo que parece bastante probable que tenga otro impulso. Y ese impulso, viendo que estamos en una tendencia alcista de muy corto plazo, dentro de una general bajista, pues aquí debería superar estos máximos, por lo que podría acercarse claramente a su media de 200 días. Además, si vemos aquí el nivel de resistencia importante que tiene, histórico, pues estamos en la zona de 56, casi 57, por lo que podría llegar a esos niveles entre que sube y que baja la media, encontrarse más o menos en esa zona. Bueno, ahora vamos a ver un valor pequeño, eDreams, que también es del mismo sector. eDreams es uno de los casos más claros de lo que puede hacer una noticia en un valor, porque llevaba un movimiento espectacular al alza, muy buena subida, lo estaba haciendo muy bien y aquí estaba acelerando la subida. O sea, si no hubiera pasado nada del tema de la crisis que ha pasado ahora, seguramente estaríamos hablando que eDreams ya habría superado la zona esta de 5.50 y estaría mucho más alto. Sin embargo, por culpa de todo esto, aquí nos encontramos en 2,15. Es cierto que eDreams es un valor mucho más estrecho, con mucho menos volumen y no es apto para gente que no quiera asumir mucho riesgo, porque igual que puede subir un montón, puede bajar mucho. Lo que sí que está claro es que tiene ahora mismo una secuencia alcista y bajista pues casi perfectas, que le podemos poner un canal. Le podemos poner un canal alcista. Fijaros que los mínimos están aquí y la zona de los máximos pues están por aquí. Es decir, que estamos ahora dentro de un canal alcista muy bueno. Y por qué no, este canal podría continuar hasta buscar la zona de su media de 200. Máxime cuando si le ponemos un retroceso de Fibonacci, vemos que perfectamente llegando al 50% de la caída, estamos hablando de la zona de 350. Claro, desde 2, un poquito más de 2, que cotiza ahora
hasta 3,50 la revalorización es espectacular. O sea que, bueno, hay opciones en valores bajistas que han bajado mucho. Bueno, el caso de Tubacex es un caso especial, porque fijaros que no ha tenido prácticamente subida. De hecho, tuvo un movimiento alcista que llegó aquí, a esta zona de aquí, a los 1,50 redondo, que número más redondo, y a partir de ahí se pegó cabezazos con el 1,50 durante varios días y volvió a caer. Hay una cosa muy curiosa en Tubacex, y es que este nivel de soporte, que es donde se ha parado, es un nivel importantísimo. Si ponemos el gráfico semanal, vemos que estos niveles de aquí de 1,50, pues aquí se ha parado, bueno, se ha parado por encima de 1,50. Claro, es que estamos hablando que la zona realmente importante es 1,374, donde se ha parado todas estas veces. O sea que realmente ahora ha roto este nivel y está en momento de cierto peligro, ¿eh? Así como el resto de valores que hemos visto ya estaban ahí dando señales alcistas, lo cierto es que Tubacex no ha dado ninguna señal alcista. Y aunque esté un 40% por debajo de la media 200, es uno de los ejemplos claros en los que no entrar a menos que superara el nivel de 1,50. Si superara 1,50, sí. Pero si no, no. Le pasa un poco lo mismo al Banco de Sabadell, que por mucho que está ahora mismo muy alejado de su media 200, también está un 40% alejado, es un valor en el que yo no entraría porque cumple una de las condiciones que yo me prohíbo entrar en un valor, que es cotizar el mínimo histórico. ¿Y por qué? Pues porque los valores que cotizan el mínimo histórico son candidatos a quebrar. Y claro, cuando alguien habla de que Sabadell puede quebrar, bueno, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Es imposible. Pero yo, como hace ya mucho tiempo que sigo esto de la bolsa y he llegado a la conclusión de que imposible no hay nada, y me parecía muy imposible que quebrara el Banco Popular o el Banco de Valencia, y me parecía más imposible todavía que quebrara Lehman Brothers, y quebraron todos. Así que, en el caso del Banco Sabadell, a mí me dice el gráfico que vaya con mucho cuidado. Y yo, como soy muy obediente, yo hago caso a los gráficos. En este caso, en Tubacex yo no entraría si supera 1,50. Sí que entraría en IAG, en Santander, en Telefónica, en Meliá, en Amadeus, en Edreams, buscando un rebote superior, siempre con un stop en el sitio correspondiente. Y bueno, vamos ya con valores americanos. Vamos a ver, porque vamos a ver los de siempre y luego 2 o 3 más. En el caso de Amazon, bueno, Amazon impresionante en máximos históricos, consolidando la zona de máximos históricos. Y es cierto que lo que hizo este viernes, cuando estaba la bolsa española cerrada, es bastante feo. Porque aquí supera máximos históricos, sale con hueco a la baja y continúa bajando. Bueno, es bastante feo, pero hay que decir que es Amazon y que Amazon cotiza en máximos históricos. Por lo que mientras no pierda la zona de sus máximos históricos en la zona de 2190 que marcó, puede hacer aquí lo que le dé la gana, porque Amazon es un valor claramente alcista. Y a la mínima, lo normal es que supere máximos históricos otra vez, porque encima los resultados no han sido malos. Los resultados han dicho que ha vendido mucho más de un 20% más, pero los beneficios no son tantos. Claro, pero es que Amazon no es una empresa que busque tener grandes beneficios. Lo que busca es tener un negocio a futuro súper rentable. Y ya vendrán los beneficios con ello. Es verdad que a corto plazo pues genera este tipo de movimientos, pero a largo plazo es un valor espectacular. Y si yo tuviera que tener un solo valor, uno solo, que me dijeran que en 10 años no lo puedo vender, mi valor sería Amazon. Bueno, Apple, otra señal de fortaleza en Apple. Ayer es cierto que estaba muy fuerte y a última hora decayó, pero Apple está por encima del 61,8% de la caída. Apple está por encima de la media 200 y esta está mirando al alza y puede tener sus correcciones y aquí podría tener otra, pero Apple es un valor también alcista claramente para mantener en cartera. Y bueno, Google esta semana ha dado el do de pecho. Ha dado el do de pecho porque estaba aquí en la media 200 y decíamos, Google es que no acaba.
es que no acaba de superarlo. Tendría que superar estos niveles para darnos una señal importante. Y luego ya si superara 61,8% ya sería señal total. Pues bueno, pues el mismo dieron resultados y el mismo miércoles pues tuvo una subida espectacular. Ahora está corrigiendo un poco, pero Google entra, atención, dentro de los valores alcistas del Nasdaq. Y el Nasdaq cada vez tiene más valores alcistas. Bueno, Alibaba. Alibaba es un poco pues como Amazon, pero en China, ¿no? El resultado no es el mismo, el gráfico no es igual. Aquí superó máximos históricos y no pudo con ellos y al final cayó. Es verdad que cayó poco en relación a lo que caen todos y luego recuperó muy bien y ahora se ha apoyado en la media de 200. Técnicamente está en una situación ideal de compra, la verdad. Valores alcistas después de una corrección. Sería una compra en esta zona y un stop claramente por debajo de los mínimos que hizo, por debajo de la media 200. Es decir, el stop sería en 185, por debajo de 185. Es verdad que sería una compra en la zona de 195 y un stop en la zona de 185. Estamos arriesgando $10 por acción, que en este caso es cerca de un 6%. Pero es que los beneficios pueden ser muy grandes, porque a partir de ahí, si entramos en este nivel, ya subimos un 6% de stop y vuelve a subir y supera máximos, el stop ya no estaría aquí abajo, sino que estaría justo en la zona donde hemos comprado. Por lo que si superara estos niveles, perder ya no perderíamos, y todo lo que empiece a subir, pues sería cuestión de con mucha calma ir viendo sus dientes de sierra y poniendo stop cada vez en los mínimos cada vez que supera un máximo siguiente, un máximo nuevo, un nuevo máximo. Bueno, y el otro valor, igual que Google, que esta semana entra en los alcistas, es Facebook, otro de los grandes del Nasdaq. Atención a Facebook porque pasaba un poco lo mismo, aunque Facebook ya se mostraba muy fuerte, pero todavía no había llegado a superar la zona del 61,8% de todo este movimiento. De hecho lo intentó y acabó mal, al día siguiente otra vela negra, pero bueno, sacó resultados y a partir de ahí se han dado cuenta que Facebook es una pedazo de empresa, es espectacular y ya nos da permiso para comprar por análisis técnico. Ya está dentro del grupo de alcistas. ¿Comprar aquí arriba? Pues evidentemente si compramos aquí arriba con el tiempo seguramente acabemos ganando, pero lo más inteligente es esperar que venga un descanso y comprar en los descansos. Pues un poco como Alibaba, ¿no? O sea, esto, cuando viene un descanso, pues ahí es cuando entramos. En Facebook se ha disparado, pues cuando venga un descanso sería el momento un poco de comprar. Claro, a lo mejor sube hasta aquí y el descanso luego viene hasta aquí. Pues vale, pues ya compraremos aquí. Esa es un poco la idea. Bueno, y por último vamos a ver un valor que me gusta mucho, que es Moody's. Moody's es la que califica pues, a muchas empresas, una empresa calificadora que tiene un negocio muy estable y a partir de aquí, bueno, pues es otro valor alcista que superó su media de 200, que la media de 200 está mirando al alza y además, atención, porque ahora lo pillamos también en un descanso. Así que quizá sería un buen momento ahora mismo vigilar para poder tener alguna operación, alguna posición en Moody's. Bueno, pues con esto acabamos nuestro repaso de esta semana. Vamos a ver cómo se comporta el IBEX la semana que viene. Es toda una incógnita. La verdad es que en este momento pues estaba bastante claro que iba a caer. Aquí parecía bastante claro que venía un rebote. Aquí parecía bastante claro que venía un segundo rebote. Pero a partir de ahora, sinceramente, claro, no hay nada. Así que bueno, seguiremos muy al pie del cañón. Y la semana que viene continuaremos viendo los mercados, a ver qué es lo que pasa y cómo van moviéndose. Buena semana os deseo a todos.